Nunca me he creído esas historias de traición familiar, ¿sabes? Siempre pensé que en el fondo, por muchas peleas que hubiera, la familia seguía siendo familia. Pero después de lo que pasó con el testamento de mi abuelo, ya no sé qué creer. Me llamo Sofía, y durante años fui la única nieta que realmente cuidó de mi abuelo, don Ezequiel. Mis hermanos, Diego y Andrés, siempre estuvieron distantes, apareciendo solo en fechas conmemorativas, cuando aparecían. Mientras tanto yo estaba Walí día y noche, ayudando con las medicinas, llevándolo al médico, escuchando sus historias de cuando era joven. Me encantaba aquel anciano. Por eso, cuando falleció, yo ya estaba destrozada emocionalmente, solo que no me daba cuenta de que lo peor estaba por llegar. La lectura del testamento tuvo lugar una semana después del funeral, en una de esas frías salas del despacho de un abogado, donde el olor a papel viejo y a café recalentado se mezclaba en el aire. Me senté allí con las manos frías, sin esperar nada grandioso, pero segura de que mi abuelo habría reconocido todo lo que yo había hecho por él. Pero cuando el abogado empezó a leer, sentí que se me hundía el estómago. Diego y Andrés lo habían recibido todo: la casa, los ahorros, incluso los muebles, y yo, nada, ni un recuerdo, ni una carta. Era como si nunca hubiera existido, pero lo peor era la sensación asfixiante de que aquello estaba mal. Mi abuelo nunca me haría eso. Me quedé allí sentada, escuchando aquella absurda lectura, mientras mis hermanos intercambiaban rápidas miradas entre sí. Diego tamborileaba con los dedos sobre la mesa impaciente, como si quisiera acabar de una vez, mientras Andrés fingía sorpresa. Pero yo conocía esa expresión de su cara, era la misma que ponía cuando mentía a nuestra madre de pequeño. El corazón me latía con fuerza y tenía que decir algo. Esto no puede estar bien, dije con la voz entrecortada. El abogado se limitó a enarcar una ceja y me pasó un papel. Está todo aquí, firmado ante notario. Tu abuelo lo firmó hace 3 meses. 3 meses, imposible. Por aquel entonces, apenas podía sostener un vaso y mucho menos firmar un documento. Me fui con un sabor amargo en la boca y una cruel certeza que me carcomía por dentro. Alguien había manipulado a mi abuelo para que cambiara su testamento, y tenía una fuerte corazonada de quién podía ser, pero probarlo, esa era otra historia. En cualquier caso, tenía que intentarlo. Volví a la casa donde había vivido con él los últimos años, sintiendo el peso de la pena mezclado con la rabia. El salón aún desprendía ese olor a alcanfor y manzanilla que tanto le gustaba. Sus fotos seguían allí, intactas, y entonces un pensamiento me golpeó como un rayón. Sí había habido manipulación, tal vez había algo escondido, una pista, algo que había dejado para mí. Subí las escaleras sintiendo un extraño escalofrío que me recorría la espalda, como si me estuvieran observando. Tonterías, me dije, pero aún así miré hacia atrás antes de entrar en la habitación de mi abuelo. Todo estaba tal y como lo había dejado la última vez que ordené. La cama de madera oscura, las mantas dobladas a los pies, el viejo armario con las puertas ligeramente torcidas. Conocía aquel espacio como la palma de mi mano, pero aquella noche parecía diferente. Más sofocante. Respiré hondo y empecé a rebuscar en los cajones. Si mi abuelo sospechaba que alguien tramaba algo, tal vez había dejado alguna pista. Una carta, una nota, cualquier cosa. Tras casi una hora de búsqueda, sin encontrar nada, empecé a dudar de mí misma. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si realmente había cambiado de opinión antes de morir? Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darme por vencida, vi algo extraño. En el fondo del último cajón de la mesilla de noche, bajo un montón de calcetines viejos, había un pequeño sobre amarillo. Se me aceleró el corazón. Lo cogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro solo había una frase garabateada con la letra temblorosa de mi abuelo: no te fíes de ellos. Mis ojos repasaban una y otra vez esas 3 palabras, como si no pudiera fiarme de lo que estaba viendo. No confíes en ellos. Sentí un nudo en el estómago. Mi abuelo lo sabía. Sabía que tramaban algo contra él, contra Mian. Y esa nota era la única prueba que tenía. Me sudaban las manos mientras intentaba pensar qué hacer. ¿Mostrársela al abogado? Probablemente diría que no era prueba suficiente. ¿Enfrentarme a mis hermanos? Se reirían de mí. Pero una cosa era segura
No iba a dejarlo pasar. Entonces, se me ocurrió algo. El testamento se cambió hace 3 meses, y durante ese tiempo, mi abuelo apenas se levantaba de la cama. Alguien tuvo que llevarlo a la oficina de registro. Alguien tuvo que ponerle un bolígrafo en la mano. Corrí a su despacho, donde todavía había algunos papeles viejos, y empecé a comparar su firma en los documentos anteriores con la del testamento. Y entonces me di cuenta de que algo iba mal. La firma del testamento era mucho más firme de lo que debería, mucho más precisa que la de alguien que apenas podía sostener un tenedor. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Saqué el móvil y saqué fotos de las firmas para compararlas mejor. Era imposible negarlo. No era obra de mi abuelo. Alguien había falsificado su firma. Cerré los ojos un momento, intentando procesarlo todo. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Estaba claro que el abogado ya estaba implicado, o, como mínimo, no cuestionaba nada. La policía no haría nada sin pruebas concretas. Solo quedaba una opción. Tendría que indagar más por mi cuenta. Aquella noche apenas pude dormir. Me tumbé en la vieja habitación de invitados, mirando al techo y escuchando el crujido de la vieja madera de la casa. Cada sonido parecía amplificado, como si la propia casa intentara contarme un secreto. La única persona que podía darme respuestas ya no estaba allí, pero tal vez aún quedaban rastros de lo que realmente había sucedido. Fue entonces cuando me vino a la cabeza una idea peligrosa. ¿Y si hubiera cámaras de seguridad en el registro civil? Si pudiera ver quién llevó allí a mi abuelo, tal vez podría desenmascararlo todo. Al día siguiente, me levanté temprano y fui directamente al registro civil. El lugar era pequeño, con paredes beige mugrientas y un ventilador de techo que giraba perezosamente. Detrás del mostrador había un hombre de mediana edad con gafas gruesas y cara de sospecha. Respiré hondo e intenté parecer despreocupada. Hola, buenos días. Me preguntaba si tenía alguna grabación de seguridad del día en que mi abuelo vino a firmar el testamento. El hombre frunció el ceño y me miró por encima de sus gafas. No conservamos las grabaciones mucho tiempo. ¿Cuál sería la fecha? Hice los cálculos rápidamente. Hace 3 meses. Por favor, cualquier cosa que pueda ayudarme. Mi abuelo falleció hace poco y estoy intentando entender qué pasó. Suspiró, como si quisiera deshacerse de mí de inmediato. Mira, no puedo prometerte nada, pero voy a ver si queda algo en el sistema. Tecleó algo en el viejo ordenador y entrecerró los ojos ante la pantalla. Sentí que el corazón me iba a estallar. Tras un largo silencio, dejó escapar un sonido de sorpresa. Bueno, parece que estamos de suerte. Hay un archivo de esa fecha. Se me cortó la respiración. Dudó un momento. Luego miró a su alrededor y giró ligeramente el monitor en mi dirección. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre. En la pantalla del ordenador apareció una imagen del registro civil con varias personas al fondo, pero fue la que estaba más cerca de la puerta la que me hizo ahogarme. Era mi hermano Andrés junto a un hombre al que nunca había visto. Ambos estaban cerca del mostrador y el hombre parecía estar hablando con el dependiente. Andrés estaba nervioso. Jugueteaba con su reloj, pero lo más extraño era que llevaba en la mano un sobre, el mismo que mi abuelo utilizaba para guardar documentos importantes. Él nunca dejaba ese sobre en manos de nadie, pero allí estaba sobre en mano, en una escena que no tenía sentido. Hice una foto de la pantalla, lo más discretamente posible, y le di las gracias al empleado. Volví a casa en estado de shock. Ya sabía que Andrés había sido el responsable de la falsificación, pero esto era aún más demencial. Había llevado a mi abuelo al registro civil, como si fuera una simple tarea, sin el menor respeto. No sabía qué hacer con la información, pero una cosa estaba clara: no podía dejarlo pasar más tiempo. Tenía que enfrentarme a él, pero ahora todo dependía de cómo lo hiciera. Mi hermano estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al día siguiente, decidí ir a casa de Andrés. Mi cabeza era un revoltijo de sentimientos. Estaba enfadada, pero al mismo tiempo sentía un miedo creciente, como si me estuviera metiendo en algo mucho más grande de lo que creía. Cuando llegué a su puerta, dudé un segundo, pero me obligué a llamar. Tardó un poco en abrir, como si ya supiera que iba a venir. Cuando por fin me miró, con esa sonrisa apagada que siempre ponía cuando se sentía incómodo, se me revolvió el estómago.
Él sabía que yo lo sabía. Hola, Sofía, ¿qué haces aquí? Su voz era más fría que de costumbre y trató de disimularlo, pero pude ver un nerviosismo en sus ojos. No era el tipo de reacción que habría tenido si fuera realmente inocente. Respiré hondo a Andrés. Necesito que me expliques algo. Vi la grabación del registro civil. Te vi allí con alguien. ¿Qué pasó? Palideció por un momento, pero luego trató de recomponerse. Estás loca, Sofía. Todo está en tu cabeza. Sabía que mentía, y cuando intentó apartar la mirada, la verdad se hizo aún más evidente. No quería creerlo, pero sabía que estaba diciendo una mentira descarada. Algo dentro de mí se rompió al ver su cara, como si estuviera a punto de decirme la verdad, pero tuviera miedo de perderlo todo. Le miré, intentando mantener la calma, pero la ira iba en aumento. Andrés, ¿sabes qué? No estoy loca, os vi a los dos. Llevaste a nuestro abuelo al registro civil, y esa firma no era la suya. Se quedó callado un momento, y la tensión en el aire era casi palpable. Fue entonces cuando habló, en voz baja, casi como un susurro. No lo entiendes, Sofía. Esto es mucho más grande de lo que crees. ¿Más grande de lo que creo? Pregunté, tratando de controlar mi respiración. ¿Qué quieres decir? Su expresión se tensó y miró de reojo, como si se estuviera preparando para algo. Solo hice lo que me pidió. Sabía que lo estabas asumiendo todo, que estabas haciendo el papel de nieta buena, mientras los dos estábamos allí, perdiéndolo todo. Sentí un choque de emociones. ¿Me estás diciendo que lo sabía? Que lo sabía todo. No contestó directamente. Se limitó a bajar la cabeza, como si estuviera cansado de luchar. El silencio entre nosotros se alargó y me invadió una sensación de traición. Las palabras de Andrés martillaban en mi cabeza, pero no tenían sentido. Lo sabía, dijo. Mas, ¿cómo? ¿Cómo pudo mi abuelo, con su deteriorada salud, haber planeado esto? Empecé a sentir que había algo mucho más oscuro detrás de todo. Pero, ¿y si antes de morir hubiera tomado alguna decisión radical? Ese testamento alterado no era solo por dinero, había algo más allí, algo mucho más profundo que involucraba a nuestra familia de una manera que, pues yo no quería aceptar. El silencio de Andrés fue la única respuesta que obtuve. Miró al suelo negándose a mirarme y comprendí. No habría más palabras entre nosotros. Yo sabía lo que había hecho y él sabía que yo lo sabía. No quería seguir allí, no quería oír más explicaciones. Quería que se fuera y me dejara recuperarme. Pero antes de que se fuera, algo dentro de mí le instó a que me lo contara todo. Andrés, dime en Daim lo que sabes de lo que hizo. ¿Cuál era su plan? Respiró hondo y me miró, como sopesando sus palabras. Al final lo entenderás, Sofía. Créeme, era para protegernos a todos. Pero había un miedo en su voz que me heló y supe que no me estaba diciendo toda la verdad. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras salía de casa de Andrés. Protégenos a todos. ¿Qué quería decir con eso? Ya no sabía en quién confiar. El miedo, esa sensación de ser arrastrado hacia un abismo, me acompañaba a cada paso. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y me encerré en mi habitación. ¿Qué había hecho mi abuelo? Sabía que se acercaba la muerte. Sabía que no tendría mucho tiempo. Pero, ¿por qué dejarlo todo en manos de Diego y Andrés y excluirme por completo? No tenía sentido, hasta que una idea empezó a formarse en mi cabeza. Y sí, en realidad, no me había excluido, sino que intentaba protegerme de algo mucho más peligroso de lo que yo había imaginado. Durante los días siguientes, empecé a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre el pasado de mi abuelo, sobre sus relaciones con personas que nunca había mencionado. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mi abuelo tenía deudas con gente del pueblo, con un grupo de personas que, al parecer, estaban dispuestas a todo para recuperar lo que era suyo. ¿Podría ser eso lo que quería decir? Sabía que, al dejárselo todo a Diego y Andrés, les estaba alejando de la verdadera amenaza, y sabía que yo, por ser el más distante, sería el único que sobreviviría a todo esto. Con este nuevo descubrimiento, supe que había que hacer algo, y rápido. No sabía exactamente lo que estaba en juego, pero las piezas empezaron a encajar de forma inquietante.
Mi abuelo, con su último aliento, quizá tomó la decisión más difícil de todas: alejar a sus hijos de algo que podría arrastrarles a una vida de deudas, miedo y quizá incluso la muerte. A día de hoy, no sé lo que realmente sabía, pero lo que está claro es que hizo lo que pudo para protegernos a su manera. Eu testamento la firma falsificada. Todo parecía haber sido una gran jugada para mantenerme alejado, pero al mismo tiempo mantenerme intacto. Al final, acepté lo que pasó. No hubo grandes enfrentamientos ni revelaciones, solo un pesado silencio, en el que el tiempo se ha encargado de borrar algunas cicatrices y mantener abiertas otras. Lo que hizo mi abuelo, cómo lo hizo y lo que sabía al respecto siguen siendo misterios. Pero hoy, después de todo lo que he pasado, puedo decir que he aprendido una cosa, por muy doloroso que fuera. Lo único que me queda es el hecho de que me protegió, aunque yo no me diera cuenta. Y, de algún modo, lo consiguió. A día de hoy, siento una paz extraña y amarga, como si su secreto siguiera vivo en algún lugar, esperando el momento adecuado para ser revelado.